Ella es Mabel Asensi. Nació sorda y a los 7 años empezó a tener problemas de visión. Padece síndrome de Usher, un desorden hereditario que implica un deterioro de la audición y la pérdida progresiva de la vista. Mabel se comunica con los demás mediante la lengua de signos apoyada. El sistema de comunicación puede variar dependiendo del resto auditivo y visual de cada persona. Acompaña a Mabel 2 días por semana al campus de Mundet. Estudia educación social desde hace 1 año y solo hace 2 asignaturas. La demanda es desigual a la oferta, hay un desajuste, ¿de acuerdo? Cuando la oferta sube, ¿qué ocurre? Debido a su discapacidad, Mabel hace trabajos en lugar de exámenes como sistema de evaluación. La facultad también le facilita el servicio de un guía intérprete. José María Buscató es la pareja de Mabel. Viven juntos en Barcelona desde hace 7 años. José empezó a tener problemas de visión a los 8 años y se quedó sordo a causa de la medicación que tomaba. Actualmente trabaja como delegado territorial de Asociació Catalunya, Asociación de Sordociegos de España. En casa lo tienen todo adaptado para que puedan realizar las tareas sin ninguna dificultad. Desde pequeños sus familias les enseñaron a convivir en su entorno. A día de hoy, tanto Mabel como José son personas independientes y comparten las tareas del hogar. Los martes y los jueves, Mabel va al gimnasio con Rebeca, su guía intérprete para la ocasión. Mabel realiza todo tipo de ejercicios cardiovasculares y también asiste a clases de yoga y pilates. Todos somos ciegos. Todos somos sordos.
Todos vivimos en un mundo de imágenes que no entendemos, de sonidos que no sabemos de dónde proceden. Nos pasamos todo el día viendo y oyendo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero, ¿acaso miramos o escuchamos algo?